Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me estará acompañando en el control técnico Fernando Mateus. Nuestra productora es Norelba Torres, su número de PNI, el 23431. El director de Luz Radio es el profesor Jesús Urbina y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, estará en la conducción. Nuestros números de contacto 0426-565-1980. Nos puede enviar un mensaje de texto libre de cargo 0426-565-1980. Y mi Twitter es @gandrade80. Nos puede enviar alguna pregunta o comentario. Me acompaña en este Ágora de hoy Javier de la Era. Él es médico y profesor de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad del Zulia. Saludos, Javier, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Gabriel. Invitado para conversar sobre la antropología de la medicina. Hay gente que dice que desde el área de la antropología de la medicina, que el modelo biomédico para explicar las enfermedades está caduco. La biomedicina, en opinión de ellos, ataca estrictamente los motivos biológicos de la enfermedad. La mayor parte de las enfermedades, no todas, pero la mayor parte son causadas por gérmenes. Entonces ellos dicen, bueno, ustedes entienden los procesos bioquímicos que ocurren para combatir los gérmenes, pero se quedan hasta ahí. Ellos dicen la enfermedad es mucho más que eso. La enfermedad puede ser toda una construcción cultural y tiene factores sociales a los cuales hay que atender. Y en ese sentido, pues la antropología interviene para estudiar de qué manera intervienen los factores culturales y emprender un óptimo proceso de cura que el paradigma biomédico pues tiene olvidado. Y entonces, claro, a partir de eso, la antropología médica surge como una gran crítica al paradigma científico en la medicina. ¿Cómo respondes tú desde tu ventana científica como médico que ejerce? Mira, Gabriel, hay varios puntos que es importante aclarar. En toda la apreciación que tú has hecho, puede haber algunas cosas que sean definitivamente aceptables. Yo creo que es un poco reduccionista decir que el modelo biomédico que predomina en la medicina contemporánea excluye totalmente otros factores que no sean biológicos. Ciertamente hoy, en el campo de las ciencias conductuales y en mi campo particular, que es la psiquiatría clínica, pues hay bastante evidencia científica de factores conductuales que pueden influir en el desarrollo de diferentes enfermedades. Ese aspecto es totalmente válido y la medicina científica, biomédica, occidental, por decirlo de esa manera, no niega que esos factores tienen una cierta relevancia. Ahora, yo tendría una diferencia muy importante con algunos antropólogos que han planteado que el sistema científico de la medicina occidental, como lo manejamos en nuestra Universidad del Zulia y como lo manejamos en todas las facultades de medicina de Venezuela y en las principales facultades de medicina del mundo, es equiparable o es solamente una consecuencia de nuestra cultura. De tal manera que el sistema médico tradicional chino, por ejemplo, o el sistema médico tradicional indígena americano o el sistema médico tradicional de otras culturas tiene exactamente la misma validez epistemológica como conocimiento que la que tenemos en la medicina occidental. Ahí yo estaría en un fundamental desacuerdo. ¿Por qué? Mira, por varias razones. Y esto tiene que ver mucho con la posición filosófica que uno adopte sobre qué es la ciencia y qué es el conocimiento, y yo creo que en otras oportunidades tú y yo hemos discutido esto incluso al aire. Por supuesto que yo no me considero relativista, no considero que la verdad esté condicionada a una cultura o esté condicionada a un tiempo o un espacio particular, sino que los seres humanos podemos alcanzar verdades objetivas sobre la realidad, aunque sean limitadas. Yo creo que es tan cierto aquí en Venezuela como lo es en China o lo es en Hawái, que la tuberculosis la produce el bacilo tuberculoso, independientemente de que alguna cultura interprete la enfermedad como un fenómeno paranormal o que lo interprete en otro sentido diferente. Yo creo que independientemente de esas creencias culturales hay una verdad subyacente y yo creo que el método que ha utilizado nuestra medicina científica los últimos 200 años aproximadamente, pues ha alcanzado parte de la verdad. ¿Cómo fundamento yo esta creencia que tengo? Pues de varias maneras. Un primer argumento sería la demostrada efectividad que ha tenido la ciencia médica en los últimos 200 años, pues para suprimir los grandes
grandes estragos que han producido las enfermedades infecciosas y otras enfermedades pandémicas en la historia de la humanidad. Pero los antropólogos médicos dicen que esa demostrada efectividad muchas veces no es tal, porque precisamente el paradigma biomédico, por dejar de fuera otros factores culturales que inciden sobre la enfermedad, no es tan eficiente como ustedes los científicos creen ser. Bueno, yo te diría que hay parte de verdad en esa apreciación. ¿Cuál es la parte de verdad que yo reconozco en eso? Yo reconozco, por supuesto, que cada cultura, cada población puede tener usos y costumbres que sean diferentes a otras culturas y a otros pueblos. Ahora, dentro de esos usos y costumbres que tiene cada nación, que tiene cada pueblo, que tiene cada comunidad humana en particular, puede haber creencias culturales que afecten la manera en que las personas reciben o piden tratamiento médico. Si yo tengo la creencia cultural de que, por ejemplo, asistir a una consulta con un psiquiatra clínico es algo que solamente hace gente que está loca o gente que es inferior de alguna manera o que muestra debilidad, por supuesto que esa creencia cultural va a influir en que muchas personas no reciban ayuda adecuada. En ese caso, yo le reconocería a los que hacen antropología de la medicina, no pone en cuestión, no pone en duda la legitimidad epistemológica de la medicina científica. Pero el problema es que muchos antropólogos médicos dicen que no todas, pero buena parte de las enfermedades son socialmente construidas en este sentido. Por ejemplo, podemos estar de acuerdo en que, para retomar el tema de la tuberculosis, que sí, que efectivamente es causada por un bacilo, etcétera, tiene unos síntomas, etcétera, pero el modo en que cada cultura lo interpreta es distinto. Los románticos, por ejemplo, en el siglo XIX, veían a la tuberculosis pues como una enfermedad que daba hasta cierto prestigio literario, es decir, varios poetas murieron de tuberculosis y la piel amarillenta pues era quizás indicativo del genio literario, etcétera. Otras sociedades lo verán como una intervención de castigo divino, etcétera. Entonces, claro, en función de esas distintas interpretaciones culturales que cada pueblo le da, dicen los antropólogos médicos, la manera de proceder debe ser acorde a la construcción que cada pueblo le da. Es decir, un romántico va a combatir mejor la tuberculosis asumiendo la idea prevaleciente en el romanticismo del siglo XIX de que efectivamente era una enfermedad asociada al genio literario. En cambio, si nosotros imponemos el paradigma biomédico, no vamos a ser tan eficientes a la hora de curar enfermedades, sino que hay que bailar al son de las expectativas culturales de cada pueblo. Bueno, yo te diría dos cosas. Nuevamente, mi opinión es que hay una parte de verdad en lo que tú acabas de plantear. Pero yo creo que hay que distinguir entre dos tipos diferentes de hacer antropología médica, que es nuestro tema de hoy. Un primer tipo, pues yo lo aceptaría como totalmente válido. Ese tipo implica estudiar cuáles son las creencias culturales específicas que afectan a la medicina en una sociedad determinada, de tal manera que con ese conocimiento el profesional de la salud pueda enfrentarse mejor a los problemas que puedan presentarse con sus pacientes. En este caso, no estaríamos negando la legitimidad del conocimiento biomédico, no estaríamos negando, oye, todos los avances y progresos que ha hecho la medicina científica en los últimos 200 años, y ciertamente yo creo que cualquier persona razonable debería admitir que las creencias culturales y los usos y costumbres de toda sociedad definitivamente deben ser tomados en cuenta cuando se asiste a una persona que está enferma. Evidentemente sus creencias y lo que crea sobre lo que le está pasando y lo que crea la sociedad va a influir en qué tipo de tratamiento recibe y cuándo lo va a recibir. Yo creo que todo eso está fuera de discusión, al menos para mí lo está. Donde yo marco la diferencia es cuando el antropólogo cultural, en este caso, pretende ir un paso más allá. Pretende decir que no solamente es que se debe tomar en cuenta las creencias culturales que hay sobre la enfermedad y sobre la salud, sino que además cualquier creencia cultural tiene el mismo valor que lo que nos explica la ciencia médica sobre la naturaleza y tratamiento de las enfermedades. Ahí sí yo marcaría una diferencia. Yo no estaría dispuesto a admitir que, por ejemplo, las comunidades que creen en la efectividad terapéutica de la homeopatía tienen algún fundamento basado en la evidencia para sostener que realmente el sistema homeopático es tan válido como el sistema científico tradicional, ortodoxo. Bueno, yo creo que los antropólogos médicos dirían lo siguiente. Ellos no
disputarían que efectivamente remedios como la homeopatía no tienen base evidencial y que por lo tanto no son científicas, pero lo que ellos alegarían es que la ciencia no es el único camino para curar enfermedades y que la homeopatía puede resolver muchas cosas que la medicina científica, que ellos llaman la medicina alopática, ese fue el nombre que el fundador de la homeopatía, Samuel Hahnemann, en el siglo XVIII le concedió a la medicina científica. Ellos alegan, los antropólogos médicos, que quizás la homeopatía, a pesar de que no cuenta con el respaldo empírico del método científico, sí sirve para curar otros males, por ejemplo, mediante el efecto placebo o incluso mediante todo aquello que ellos llaman el drama de la curación. Es decir, un médico, cuando nosotros asistimos a un médico científico y nos atiende en menos de 10 minutos, pues el paciente que va no se siente bien ahí. En cambio, cuando va con un curandero, con un brujo, con un homeópata, pues todo ese drama ritual que hay ahí y el despliegue de símbolos, etcétera, eso puede hacer sentir al paciente mucho mejor que el paciente que acude al médico que se rige bajo el paradigma científico occidental. Vamos a dejar para el segmento que viene esa observación que hacen muchos de estos antropólogos médicos, que valga agregar, no represento a los antropólogos médicos, sencillamente aquí estoy como abogado del diablo. En cierta ocasión, por ejemplo, la profesora Carmen Paz, que ella es promotora de la etnomedicina, estuvo aquí y a mí me tocó más bien interpelarla desde la otra postura, desde la postura de la medicina científica. Entonces, valga esa advertencia. Converso con el profesor Javier de la Era. Mi número de contacto 0426-565-1980. Nos puede enviar un mensaje de texto libre de cargo 0426-565-1980. Nuestro Twitter es @gandrade80. Vamos a ir a escuchar un avance informativo y ya regresamos.